un programa muy interesante, pero que quedó muy claro en la conciencia de los periodistas catalanes, por lo menos, de que había sido la entrevista conmigo la que causó el cierre del programa. Donde sí ha habido debate en la televisión ha sido en Rusia. El Canal 1 de la televisión rusa, en horario de máxima audiencia, realizó una confrontación televisiva entre las dos posturas. Lluís Botinas fue el único extranjero invitado al programa y pudo exponer en directo sus puntos de vista. Жизнь трудна, но не тем удивительна. И имеет на этот счет свою собственную точку зрения доктор социологии. Он патолог. Патолог, да? И патолог. Когда в 1990 году я занялся темой СПИДа, я полностью верил официальной точке зрения. Но шаг за шагом у нас начали появляться вопросы, и до тех пор, пока не осталось камня на камне от официальной точки зрения. Реальный СПИД – это подлог, который был выдвинут Центром контроля за заболеваниями Соединенных Штатов Америки в 1981 году, когда является тем вирусом, который вызывает СПИД. Но помимо того, что он не смог ничего доказать, сейчас мы знаем, благодаря этой книге, которая появилась в 2008 году в Англии, мы знаем, что доктор Галлу совершил подлог научный. Salvo contadas excepciones, como podemos ver, Internet ha vehiculado desde siempre la disidencia Sida. Decenas de miles de páginas, y cada vez son más, difieren de la versión oficial. La información está ahí, para quien la quiera encontrar. Puse HIV, VIH, en lo que es la búsqueda de vídeos de Google. Y la primera era un documental de 1 hora y media, creo, que se llamaba HIV, Fact or Fraud, VIH, hechos o fraude. Mi reacción fue, ¿pero esto qué es? ¿Cómo hecho o fraude? Así que di play y 1 hora y media después yo estaba blanco. No podía creer lo que acaba de ver. Estaba horrorizado porque por fin, todas las cosas que nunca conseguía entender, pero realmente nunca me preocupé de investigar o mirar más a fondo, ¿no? De repente, todo tenía sentido. Volví a la lista y encontré en la segunda en la lista era otra película, otro documental que se llamaba The Other Side of AIDS. Vi eso. Me quedé enfrente del ordenador 2 días sin ni comer ni dormir. Vi todo lo que podía encontrar. Leí todo hasta que mis ojos no podían leer más. Me levanté de allí, me fui a la cama y creo que dormí otros 2 o 3 días. Me levanté, cogí mis medicamentos de donde estaban escondidos en el baño, les puso encima de la mesa del salón. Y por la siguiente semana, cada mañana, hacía una decisión de no tomarlos, mientras que continuaba investigando y leyendo todo lo que podía, pues buscando toda la información. Y al final de una semana, al fin de esa semana, cogí la medicación y pastilla por pastilla las tiré en el váter y tiré la cadena. Un poco para terminar, insinúas en el libro que quizás la comunidad científica o parte son conscientes de esto, lo saben y callan, como voy a utilizar la palabra. Y de hecho hablas de que en el 2009 fue el 25 aniversario del descubrimiento de este famoso virus y que
curiosamente la comunidad científica se olvidó de celebrar tan gran acontecimiento. ¿Realmente crees que se está callando porque no se sabe a lo mejor cómo dar la cara o porque se pretende estirar al máximo? ¿Cómo ves ahora el tema? ¿Crees que realmente vamos a desmantelar el SIDA este año, por ejemplo? Bueno, tanto como este año no me atrevo a decirlo, pero que el SIDA es desmantelable, eso sí, y que puede ser bastante rápido, esto también. O sea, todo dependerá de que se forme una cantidad suficiente de personas, se formen como desmontadoras del SIDA. Yo estoy haciendo cada mes 2 cursos en un fin de semana. El sábado explico con más detalle cómo el SIDA es un montaje, los distintos aspectos técnicos, qué significa aislar un virus, por ejemplo, y cómo jamás se ha aplicado el VIH, cómo funciona la técnica PCR y cómo, por lo tanto, lo que llaman carrera viral es un engaño tecnológico sofisticado, etcétera, etcétera, cómo funcionan los test estos usados para diagnosticar, o sea, todos los aspectos técnicos. Nos hemos declarado primer territorio libre del montaje SIDA en el mundo. Y esta es también otra propuesta para desmontar el SIDA, es decir, si cada vez más asociaciones, grupos, centros de todo tipo, luego ya asociaciones de padres de familia, ya escuelas, algún departamento, facultad, departamentos enteros, facultad, finalmente barrios, etcétera, se van declarando, después de entender que el SIDA es un montaje, se declaran territorio libre de SIDA porque tienen claro que jamás se harán el test atrapa-víctimas y por lo tanto nunca podrán ser atrapados por el engranaje del SIDA. El irse declarando territorio libre de SIDA pues, es una forma de ir debilitando el montaje SIDA. El tema del SIDA nosotros ya no lo colocamos en el campo científico-médico, sino ya en el campo político, delictivo, criminal. Y esto me ha ayudado mucho un personaje estadounidense que yo nunca pensé tener a alguien así en relación, que se llama Clark Baker. Yo vengo de la extrema izquierda, la clandestinidad, el exilio, y él tiene como 70 medallas y condecoraciones por sus servicios militares y policiales a los Estados Unidos de América. Ha organizado una Office for Medical and Scientific Justice, o MSJ, donde se están formando abogados que están logrando que en Estados Unidos gire la carga de la prueba. Yo viví y trabajó en Centroamérica casi 2 años, entonces hablo poco español, pero esta información es muy importante, entonces disculpe, pero es muy importante que yo hablo en mi lengua y Alish traduzca en frente de mi mensaje. Disculpe. Hello, I'm Clark Baker. I'm a retired member of the Los Angeles Police Department and have been a licensed private investigator since 1997. I've conducted several thousand criminal, civil, and military investigations since 1980 and have received more than 80 military and police-related commendations and awards from local, state, and federal officials. One advantage of being a private investigator is that I can pick and choose the cases I want to investigate. After retiring from the LAPD in 2000, I enjoyed being a private investigator because it allowed me to take the cases that interested me. It also meant that if I discover that a client has lied to me, I can drop the case. I can pick and choose the ones I want. But experience has taught me that criminal behavior transcends all perceived political, industrial, academic, and societal boundaries. Regardless of whether you are a street thug or an Oxford-trained academic, criminal behavior is fairly consistent. If anything, street hoods are better liars than academics, but are arrested more often because they enjoy fewer connections to the politicians who control law enforcement agencies and regulators. If a cocaine dealer kills a client with bad drugs,
he goes to prison. But if Merck or Wyeth kill or injure millions of Americans or millions of people around the world with one of their blockbuster drugs, they either blame a disposable corporate subsidiary or they enjoy the indemnification by Congress. Their fine is typically paid from a small portion of their profits as well, that they made while killing their victims and defrauding taxpayers and insurers. This arrangement perpetuates the media-supported perception that local, state, and federal law enforcement officials are doing their jobs, just as small-time mayors who once staged police raids on speakeasies and cat houses that didn't support their re-election campaigns. The faces and names change, but the behavior is consistent. In 2006, I began to investigate the U.S. healthcare system and the pharmaceutical industries. In 2008, the Semmelweis Society International asked me to investigate allegations made by Dr. James Murtaugh, MD, who alleged that UC Berkeley professor Peter Duisberg was guilty of genocide in Africa. I not only determined that no genocide had occurred, but that Murtaugh's record of perjury, poor patient care, identity theft, altered evidence, identity theft, and tax fraud had not excluded his close association with other mainstream HIV experts. One of Murtaugh's associates began to intimidate one of our witnesses using a fake name, and I tracked that man back to the Los Alamos National Laboratory where HIV expert Brian Foley, PhD, admitted to doing Murtaugh's bidding. Because the Los Alamos National Laboratory, National Institutes of Health, the Centers for Disease Control, all refused to answer my questions, I founded OMSJ to conduct investigations that local, state, and federal law enforcement agencies and universities refuse to pursue. I originally founded the HIV Innocence Group to use the criminal court system to compel answers that HIV experts refuse to answer. Although we expected some court victories, we never expected to win the number of cases that we have. Just this year, OMSJ has forced prosecutors to dismiss criminal charges against defendants in Iowa and Tennessee because prosecutors could not find credible HIV experts who were willing to answer our questions in trial. It is one thing for HIV experts to promote junk science in the media, and quite another for them to testify before competent investigators and trial counsel under penalty of perjury. When they find themselves in this situation with OMSJ, they typically recoil like vampires in church. As a former political candidate who once supported tort reform that ostensibly prevents bad lawyers from suing good doctors and reputable drug makers, it never occurred to me that the healthcare and pharmaceutical industries could be as brazenly as corrupt as they are. Aided by Congress, universities, and the media, these industries spend billions to get academics to publish fake reports and newspapers to sell their deadly drugs and unnecessary medical procedures. Had I not investigated HIV, AIDS, and these industries myself, I never would have believed that they could be waging what appears to be a pharmaceutical war on humanity. But if we examine the history of pharmaceutical warfare that began with Adam Smith, the British East India Company, and the Opium Wars, it is clear that these industries and our governments have never reformed themselves. Instead, when we're lucky, our agencies admit guilt years after most of the criminals or their victims have disappeared. At this time, OMSJ appears to be the only licensed and experienced investigative agency dedicated to protecting the witnesses and victims of medical and scientific corruption. If today I received verifiable proof that HIV attacks cells and causes AIDS,